Seguimos en un buen día, estamos acá en el Magazine de las Mañanas de Chaco Televisión, en uno de los momentos donde tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y entendiendo acerca de los trabajos que realizan los científicos en esta parte del país. Muchas gracias a CONICET por este próximo espacio, donde vamos a hablar acerca de los alcances y la naturaleza de un interesante proyecto denominado Subjetivación Política y Juventud, estudios de casos múltiples y que abarcan a la región de Corrientes y Resistencia. Para esto vamos a dar la bienvenida a una investigadora de la UNE, ella es la doctora Mercedes Oraizón, y también a una becaria, que es en este caso Florencia Panuncio. Chicas, buen día, bienvenidas al programa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? ¿De qué se trata? Bueno, el proyecto que lo llevamos a cabo los miembros del Centro de Estudios Sociales de la universidad se pregunta acerca de cómo ven el mundo, la política y las relaciones los jóvenes de las dos ciudades en las que estamos trabajando, Chaco y Corrientes. Surge a raíz de la inquietud que tuvimos los investigadores del CES, en un momento en que la juventud empezaba a tener un protagonismo y a constituirse como un actor político de peso. Años atrás habían sido pensados como despolitizados, apáticos, egocéntricos, los jóvenes, la llamada generación X, que solo pensaba en sí mismos y no se comprometían políticamente, pero hubo una reversión de esas ideas. Se empezó a ver que los jóvenes empezaban de nuevo a participar en espacios políticos tradicionales como los partidos políticos, las movilizaciones que tuvimos en Egipto, en Brasil, en España, cuyos actores fundamentalmente fueron los jóvenes, nos llevaron a preguntarnos qué pasaba en nuestro medio con los jóvenes y la política, cuál era la vinculación que existía entre estas dos dimensiones. A eso apunta el proyecto, a ver cómo se socializan políticamente los jóvenes y qué sentido le dan ellos a su participación en los espacios políticos. Ahora bien, Mercedes, ¿cuáles son los ámbitos de socialización? ¿Cuáles las líneas de trabajo de este proyecto que ustedes proponen? Bueno, a nosotros nos costó bastante identificar cuáles eran los ámbitos con los que íbamos a trabajar. Básicamente estamos trabajando en este momento con 3 espacios de socialización que son considerados los espacios más relevantes o tradicionales, como son la universidad, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, las agrupaciones políticas. De este proyecto participan investigadores provenientes de distintos campos. Es un proyecto interdisciplinario porque hay investigadores provenientes de la educación, pero también de relaciones laborales, de comunicación social, de filosofía. Entonces, esto nos permite ampliar la perspectiva de análisis de nuestro objeto propiamente dicho. ¿Desde cuándo están trabajando, Mercedes? Y si acaso ya podemos comenzar a hablar de algunos avances, algunos primeros resultados en esta fase que reúne la experimentación con la implementación. Empezamos el proyecto en el 2013. Este es el año que tenemos que concluirlo. Sí, ya tenemos algunos resultados preliminares, sobre todo en el análisis de estos ámbitos de socialización que te mencioné, en el que vemos como una conexión interesante, ya que los jóvenes que participan políticamente en la universidad tienen algún anclaje en partidos políticos, y entre los partidos políticos y las asociaciones también vemos que existe una militancia que continúa o se da en estos dos espacios. Florencia Panuncio, en tu carácter de becaria dentro de este proyecto, ¿qué línea de trabajo estás desarrollando de manera particular? ¿Cuál es tu contribución científica técnica dentro del proyecto? Bueno, yo me sumé al proyecto y de hecho me sumé al Centro de Estudios Sociales también en el año 2013 cuando arrancaron este proyecto. Yo ya venía trabajando previamente con temáticas vinculadas a la comunicación y a los espacios digitales. Es como un ámbito que me interesa problematizar y trataba de aportar ese espacio o ese ámbito al proyecto. Estoy ahora trabajando en el doctorado con la temática de jóvenes
y espacios digitales, tratando de poner en relación las temáticas de participación política, de participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil. Tocaste un tema muy sensible, que además es muy actual, muy presente, ¿no? ¿Cuál es la importancia de analizar el estudio de la participación y las plataformas y caminos de comunicación de los jóvenes en las redes sociales dentro de este proyecto de subjetivación política y juventud? Bueno, uno de los aspectos en los que mayormente se están conceptualizando a los jóvenes hoy es en esta cuestión de su contacto permanente con distintas apropiaciones de la tecnología, ¿cierto? No solo que tienen que ver con Internet, sino también, por ejemplo, con los celulares, con las formas en las que se comunican entre ellos, con las formas en que llevan a cabo sus tareas, se organizan, o sea, estas cuestiones se vienen estudiando mucho. Y lo que me interesaba ver era, bueno, más allá del estar en la tecnología o el querer estar todo el tiempo conectados, de qué forma empiezan a pensarse ellos como interviniendo en los espacios públicos, si es que se pueden empezar a pensar a estos espacios como un ámbito público más, ¿no es cierto? Claro. Como una nueva territorialidad. Quizás estamos en una instancia o en una época bisagra, chicas, en esta de vivir, experimentar y padecer de alguna manera la existencia y la permanencia de las redes sociales y esa todavía temprana o inconclusa aceptación de las redes como una herramienta, ¿no? No terminamos de aceptarlas como parte de nuestra realidad, tanto así que las relegamos a una realidad paralela. Y digo, en este sentido, muy recientemente el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, tuvo una reunión, una audiencia con uno de los comunicadores más influyentes de la televisión argentina, Marcelo Tinelli, donde quedó reflejado a través de Snapchat, que es una de las tecnologías, este peso que tienen las redes sociales, ¿no? Y digo, ¿qué comunicamos? ¿Comunicamos o creamos otras realidades a través de las redes? Bueno, desde el posicionamiento que estoy tomando, es imposible en realidad pensarlo como una realidad paralela. Son permanentemente espacios que se complementan y no solo colaboran en la organización, sino que nos permiten desde esos espacios llevar a cabo determinadas acciones. ¿Sabemos usar las redes sociales? Y yo creo que están siendo puestas en cuestión justamente por eso, porque terminan... En algunos casos, movimientos muy puntuales, por ejemplo, el de Ni Una Menos o el piquetetazo que se hizo hace unas semanas, son precisamente manifestaciones que llegan a espacios públicos presenciales y que son pautados, organizados o difundidos o propuestos a través de los digitales que potencian las posibilidades de relación que tenemos, claro. que nos habilitan, sobre todo en esta idea, en este corrimiento que se da, en donde uno, en la apropiación que hace justamente de los medios, uno ya no es meramente un espectador o alguien que recibe la información desde la tele o desde la radio, sino que por el contrario, uno mismo puede empezar a habilitar en esos espacios el hablar con otros, ¿no es cierto? Redes sociales que dejan en nuestras manos un arma de doble filo, la masificación. Tomaste como sujeto de estudio a OAJNO, a esta organización de jóvenes de las Naciones Unidas que tiene asiento en la República Argentina. ¿Por qué los estudiaste? ¿Por qué te involucraste y te interesaste de forma particular con este grupo? En realidad, como había mencionado Mercedes hoy, desde el proyecto trabajamos en distintas áreas y como a nivel interno en el grupo tratábamos de establecer varios subgrupos, entre ellos el de las organizaciones de la sociedad civil. Ahí a mí me están interesando puntualmente dos organizaciones, una es OAJNO y otra vendría a ser Techo. Son organizaciones de alcance nacional, de alcance internacional, incluso en el caso de Techo, en donde tienen un fuerte componente juvenil. En el caso de OAJNO es una organización que se autodefine como juvenil. Ellos se presentan como una organización de jóvenes y para jóvenes. Entonces me interesaba poder ver, bueno, estos jóvenes que participan como voluntarios de manera permanente o de manera esporádica en esta organización, cómo están empezando a pensar la política y en qué sentido se pueden involucrar con temas públicos, con temas de la agenda pública que hoy está siendo debatida. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar con ellos el sábado. En Corrientes se hizo una capacitación para lo que ellos tienen como el modelo de Naciones Unidas, en donde replican
la forma de acción, un poco en tono de juego, pero también son temáticas que los ponen a estos jóvenes ante el desafío de involucrarse en esas problemáticas. Por ejemplo, estuvieron discutiendo temas sobre armas nucleares, armas químicas, el caso de los refugiados, los desplazamientos forzados, el rol de la mujer en los nuevos espacios socioeconómicos, el tema de los derechos humanos, cuestiones vinculadas a participación ciudadana. Entonces, lejos de ser chicos apáticos en temas políticos, son personas que se están involucrando de formas diferentes, por ahí a través de las redes, compartiendo, viendo de qué manera se pueden involucrar en cuestiones muy locales como su barrio, como el poder trabajar con chicos que están trabajando en escuelas. Y es muy interesante poder ver que bueno, tienen un discurso muy fuerte sobre querer cambiar el mundo. Me parece que es un desafío ver cómo se piensan. Subjetivación política y juventud, estudio de casos múltiples y comparados en Corrientes y Resistencia, es el tema que nos convocó hoy en este espacio que además, bueno, es posible gracias a la contribución del CONICET. Chicas, muchas gracias. Han sido muy amables. Gracias a ustedes. Un tema muy interesante que seguramente continuará su debate en las redes sociales cuando compartamos estos materiales. Han sido muy amables. Muchas gracias.